sacado la ley secundaria de esas mismas reformas, habla de mover México. Incluso la publicidad que vemos todavía en televisión y en radio hablan de mover México, pero él habla de mover a México en el sentido de crecimiento económico, creación de empleos, de inversión extranjera, etcétera, etcétera. Sin embargo, macroeconómico, como lo dijo ayer. Macroeconómico. Pero lo que estamos viendo es que México se está moviendo y mucho por el asunto de Ayotzinapa. Desde luego es creo yo que es una consecuencia del rompimiento que el Estado mexicano ha tenido con su pueblo desde hace ya algunos años y que se viene agudizando con el fraude electoral del 2006, la compra del voto en el 2012 y desde luego lo más grave, ¿no? La imposición de estas políticas que a punta de privatizaciones ha beneficiado a muy pocos, a una cantidad ínfima, a costa de muchos. Y bueno, pues ahora el caso de Ayotzinapa viene a desenmascarar toda esta injusticia que cunde en todo el país. Ha habido muchos Ayotzinapas, aquí en Juárez lo padecimos con lo que pasó en Villas de Salvarcar, la matanza que hubo en Krill, los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en fin, y que también se agrava con la política represora hacia la protesta social que ha tenido no nada más los gobiernos locales en las entidades, sino también el gobierno federal. Ya ha habido varios casos, uno de ellos quizás el más emblemático aquí a nivel local fue la muerte de 2 activistas en el ejido Benito Juárez por defender el agua para su comunidad, el encarcelamiento del doctor Mireles y una serie de actos que el Estado ha infligido contra la protesta social. Bueno, en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, sabemos que siempre ha sido esa escuela normal rural, que ha sido la única oportunidad que los jóvenes más pobres de ese estado y de otros estados como Oaxaca y Veracruz tienen para acceder a la educación y a un trabajo pues más digno. Con la reforma educativa, su derecho que tenían al empleo pues fue socavado y ha sido tradicionalmente una piedra en el zapato la escuela normal rural de Ayotzinapa, igual que otras más, y como usted lo mencionaba hace rato, pues han tenido protestas históricamente contra estas políticas reformistas. En Chilpancingo creo que fue un hecho donde hubo 2 muertos, ¿no? En Chilpancingo en el 2011, que fue muy publicitado pues por la televisión, por los medios masivos de comunicación, y que se nos quiso hacer creer a la comunidad en general, a la ciudadanía mexicana, que se trataba de actos vandálicos. Siempre la protesta de los estudiantes y de los maestros de la CENTE contra estas políticas han querido verse, o sea, ha querido que se vean como actos vandálicos, denostando las exigencias de la comunidad estudiantil y académica de aquellos lugares. Y bueno, pues ahora se viene a desenmascarar cuál es la realidad. Me gustaría agregarle nomás una pequeña opinión a tu introducción, muy buena introducción. Tú basas las causas en la impunidad, sí, definitivamente es una de las cosas. Pero yo creo que más allá, o a la par, ¿verdad?, viene la estupidez. La estupidez porque ¿en qué cabeza cabe que puedo matar 2, 3, 5 estudiantes y no pasa nada? Pero oye, tantos, digo, okay, no tienes la suficiente inteligencia como para prever cuáles van a ser las consecuencias. Eso es muy obvio, ¿no? Por eso yo creo que aparte o acompañado de la impunidad viene la estupidez de quienes mandaron matar estos o secuestrar a estos estudiantes. Hace un ratito el ingeniero mencionaba algunos ejemplos de hechos bárbaros en el país. Y le quedó por ahí pendiente uno de los más terribles, ¿no?, que es en el Estado de México, en la bodega de
Tlatlaya. Y eso es terrible, porque ahí dispararon elementos del ejército mexicano. Tengo entendido que están detenidos y seguramente están en proceso, solamente una cantidad mínima de los elementos militares. En ese sentido, pues hay una situación tan triste, tan lamentable, que todavía tratan de ocultar este tipo de acontecimientos. O que es más, sentirse incluso tocados, agraviados, porque la comunidad se indigna, porque los mexicanos hoy están protestando y porque ya no es posible, ¿sí?, tolerar este tipo de desmanes. El caso de Ayotzinapa sí nos lleva a una situación grave. Vean usted cómo está agitado el país, porque tenemos que decirlo, en una intención de que las cosas se mejoren, pero no es ocultándolas como seguramente se mejorarán. Por el contrario, hay que hacerles frente. En esta situación es reconocer errores. El alto grado de corrupción, que lo hemos venido señalando en una serie de programas, de impunidad, porque esto es una impunidad horrenda. No es posible que se trate de tapar el sol con un dedo. Y lo digo de una manera muy coloquial, pero es necesario que el gobierno de México atienda todo esto. Por eso ha sido tan criticado el hecho de que el presidente de la República haya salido del país. Entendemos una representación de todos los mexicanos, ¿sí?, en Asia, pero la petición era de que no saliera estando el país en estas condiciones. Hay muchas formas de ver las cosas y eso es precisamente lo que nos tiene aquí. Licenciado Cuellar. Bueno, en el campo del derecho conocemos una máxima que dice así: lo que mucho prueba, no prueba nada. En realidad, lo que yo estoy viendo en esta mesa es una serie de criterios dentro de los cuales Ayotzinapa queda como la caja de Pandora, como la fuente de todos los males, y narran una serie que puede ser hasta infinita según le quieran aumentar o disminuir, de hechos inconexos en muchos de las partes y en muchos casos. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver Ayotzinapa con Tlatlaya? No tiene absolutamente que ver nada. Es una irresponsabilidad militar, no la podemos aderezar a lo de Ayotzinapa, porque es una cuestión circunstancial. Hechos bárbaros nada más. Bárbaros nada más, pero... Oye, el origen para del empezar, Estado, el origen de fuerzas policíacas, claro, o fuerzas militares que son el brazo armado del Estado mexicano. Sí, nomás que tener un concepto. Ya el Estado mexicano no es el municipio de Iguala ni el de Cocula. Esos son mandos civiles corruptos. ¿Corruptos por qué? Porque le vendieron su alma al diablo, al narcotráfico, y ahí se contaminó la cosa. Y aquí pasó lo mismo. La policía de Ciudad Juárez, muchos tiempos, no digo que ahora con Serrano, ¿verdad? Porque ni modo, no se da, no es cierto. Pero sí, en muchos casos, la policía de Ciudad Juárez, la federal, la estatal y la municipal, estuvieron coludidas con el narcotráfico, y eso nos llevó a crímenes horrendos. El ejército aquí corre la sospecha muy difundida de que mató gente. Muchos de los que murieron en ese sexenio trágico de Felipe Calderón fueron ejecutados por las propias fuerzas del Estado, a la manera de pelotones de ajusticiamiento. ¿Sí me explico? Que los hay también dentro de la delincuencia. Pero nuestros políticos, como Gustavo Elizondo, no tuvieron empacho en coludirse con el narcotráfico y después servir al narcotráfico, de tal manera que ya ellos eran alfiles. Entonces, a mí se me hace que aquí está haciéndose una amalgama sin ver en realidad los intereses. El homicidio lo cometieron según lo que hay el avance de las investigaciones, y esto es lo único probado, por órdenes de la pareja real de Iguala, el presidente Abarca y su esposa, que estaba relacionada con el narco según se ha sabido. No lo cometió Peña Nieto, ni lo ordenó la Secretaría de Gobernación. Entonces no es un crimen de Estado, es un crimen cometido por circunstancialmente por una autoridad municipal que estaba coludida con los narcotraficantes. Panzán, se acabó, tan delito uno como el otro. Pero no lo hizo Peña Nieto. Peña Nieto no dio la orden de que mataran a eso. La orden la dio Abarca. Y eso es hasta donde van las investigaciones. Toda falta que se lo prueben en juicio. Ahora,
¿Qué piden? ¿Cuál es la bandera? Los queremos vivos, señores. Hasta donde van las investigaciones, esos muchachos ya fueron asesinados. Discúlpenme ustedes. A lo mejor se les parece cruel lo que les digo, pero la ley y la justicia establecida en el orden constitucional no tiene efectos resucitatorios. No los vamos a resucitar. Entonces, pedir que presenten vivos a los muchachos es poner una condición imposible, de imposible cumplimiento, para que retorne la paz social a nuestro país. Y eso, señores, es una trampa abyecta y macabra, porque los muchachos no van a resucitar. ¡Nunca! Solo uno resucitó. Estos no, nadie va a resucitar, ¿me explico? La ley no tiene esos poderes, pero sí podemos castigar y consignar a esos 70 detenidos que hay ahorita aproximadamente para someterlos a un juicio justo en el que se cumplen todas las formalidades del proceso y un juez competente los condene por las penas que previamente al hecho criminal estén establecidas en nuestra legislación. Lo demás sería barbarie. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Dígame usted, señor Pinedo. ¿Qué quieren? ¿Justicia? Usted lo dijo ahorita. ¿Cuál es la justicia? Les entregamos a esos 70 detenidos, a los padres de los muchachos, a la turba de Ayotzinapa. ¿Se los entregamos? ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Los van a desear vivos? ¿Los van a quemar? ¿Los van a asfixiar? ¿Es eso justicia? ¿No es eso retrógrada? Volvemos otra vez a siglos de distancia, a la venganza privada. Entonces, ¿qué clase de país somos? ¿Qué clase de civilización presumimos tener y demandamos una justicia que en realidad es una venganza? No se vale. Si me permite, a mí sí me gustaría, se calentó el asunto. A mí sí me gustaría aclarar una cosa. Yo con todo respeto para el licenciado Cuellar, yo sí le voy a decir que sí tiene mucho que ver lo que pasó en Tlatlaya con lo que pasó en Ayotzinapa y con lo que pasó en Villas de Salvarca y lo que pasó en Huachochi, en lo que pasa en Huachochi, sí tiene mucho que ver. Y es la omisión que tiene el Estado. Y ser responsable del Estado, porque es obvio que las coincidencias que hay en estos deleznables hechos es de que están soportados en dos grandes columnas, que es la corrupción de todo el sistema político, económico, sobre todo, y la impunidad, ¿sí? Y sí tiene mucho que ver el ejército también, y el ejército, el comandante de las fuerzas, el comandante supremo del ejército es el presidente de la República. ¿Y por qué digo esto? Esto lo digo porque a Murillo Karam, al procurador, muchos mexicanos estamos pidiendo su destitución. En la conferencia de prensa donde nos informó sobre los avances de la investigación, se le cuestionó por qué el ejército no había intervenido en Iguala, siendo que ahí tienen un regimiento, ¿sí? Y él fue muy claro, y así contestó. Digo que el ejército no interviene porque ellos únicamente obedecen órdenes. Ellos actúan únicamente bajo órdenes. Entonces, en los crímenes de Tlatlaya, donde ya hay elementos del ejército Nacional consignados, entonces alguien se los tuvo que ordenar. Ellos tuvieron que haber seguido una orden. ¿Y siguieron una orden de quién? ¿De sus jefes supremos? ¿De los comandantes, de los generales? ¿O siguieron una orden de los mismos narcotraficantes? Y es que aquí el problema es de que detrás de toda esta descomposición, detrás de toda esta corrupción, se encuentran la caída del salario, el desempleo, el hambre, la migración, el ataque a la educación pública. No podemos caer en la trampa, discúlpeme, y creo que eso está sucediendo con usted, licenciado, caer en la trampa que nos está tendiendo el gobierno y la televisión de querer centrar estos tristes acontecimientos en una pareja solitaria, como le han hecho con los grandes magnicidios, con la teoría del asesino solitario. Ahora resulta que la pareja solitaria son los culpables de todo esto. Todo esto es un sistema, el problema es el sistema económico que se nos ha impuesto, que ha generado toda esta barbarie y que ha provocado que el narcotráfico se haya colocado como la quinta fuente de empleo en nuestro país. Por eso los narcotraficantes pues hacen lo que quieren y se coluden con todos los políticos habidos y por haber, que están en el poder. Ese es el origen del problema, ese es realmente el problema.
Y como va nuestro sexenio, como va el sexenio de Peña Nieto, donde él pondera irse a China a seguir rematando a nuestro país, a venderlo a pedazos, con las grandes compañías transnacionales, sobre el interés de la ciudadanía porque haya pues una solución en este triste caso, porque se sigan buscando a los muchachos, ¿sí? Vemos que el gobierno mexicano pues ya le está dando carpetazo al asunto, se le está dando carpetazo al asunto, además de que no se nos ha explicado por qué el montaje en la aprehensión de la pareja solitaria. Y hay muchas voces que dicen que a Matrimonio Abarca los detuvieron en un bastión priista como es Jalapa, y van y los entregan en una vecindad vestidos de traje al estilo de lo que hacía García Luna en un montaje pues televisivo. Aquí están centrando todos estos hechos en una pareja como si fuera un acto delincuencial común y corriente. Sin embargo, en ese último punto me gustaría no solamente precisar como material informativo que, de acuerdo a algunas versiones que se han dado recientemente, no fueron detenidos en Iztapalapa, sino fueron detenidos realmente en el estado de Veracruz. Sí, bueno, esta es la situación, y eso es lo grave. Escuchando también al licenciado Cuellar, a quien yo respeto profundamente, es un magnífico abogado, y como tal pudiéramos también estar hablando, y en este análisis que yo no comparto del todo, porque me da la impresión de que se siente así como en defensa de lo que hoy estamos criticando, ¿no? ¿Cómo es posible que se goce de tanta impunidad? Y peor aún, que es lo que yo quiero que tengan no solamente la oportunidad, sino estar realizando esta serie de declaraciones satanizando ya la violencia, desde donde están ellos están satanizando las manifestaciones de grupos de estudiantes, de grupos de la sociedad y supuestamente de irracionalidad, cuando los irracionales pues son otros, ¿no? Entonces, ¿qué es exactamente lo que hay detrás de esta masacre? Que es algo de lo que nosotros estamos buscando hoy en un programa de análisis, de debate, de explicarle a nuestro auditorio qué hay detrás de todo esto. Porque se menciona claramente que la Presidencia de la República, el gobierno federal tuvo conocimiento de los hechos, sí, cuando menos 15 días antes, y no hubo ningún tipo de movilización. Efectivamente, ahorita todo se está centrando en una pareja que fue detenida en estas circunstancias, que fue detenida además de una manera que no comprendemos, porque es evidente que a cualquier otro pillo se le detiene de una manera incluso un poquito más, ¿qué diríamos? Bueno, a lo mejor un poquito más violenta, ¿no? Pero ellos no, se les dieron la oportunidad de todo, prácticamente les dijeron a qué hora nos vamos, arréglese bien, píntese la boca, todo. Algo incomprensible lo que está sucediendo en este gobierno mexicano. Yo quisiera nada más decir que no estoy... Yo tengo un respeto mucho al abogado, es una persona muy instruida, muy reconocida. Sin embargo, ahorita dio algunas opiniones que yo no comparto. El tratar de exculpar desde un principio a alguna autoridad tampoco es válido. No, ahorita no se puede exculpar a nadie, porque apenas están las investigaciones, ¿sí? Y lo mismo se puede ser culpable por acción, por omisión o por complicidad. Hay muchas cosas, ¿sí? Y yo, así como estoy viendo el desarrollo de la investigación, las autoridades están pifia tras pifia tras pifia, es decir, pareciera que hay cierta complicidad ahí, ¿verdad? El decir, no, se murieron calcinados, y luego se hace una investigación y dicen, no se puede calcinar al aire libre con tantos grados de calor, es decir, un pretexto infantil que nadie se lo cree, ¿sí? Después se viene el montaje de la pareja, también la pareja imperial, tampoco nadie se lo cree, y yo también soy, como el decía, yo no creo tampoco en el asesino solitario, como están haciendo para hacer esta pareja solitaria. Es decir, no se puede culpar todavía a nadie. La investigación está apenas su desarrollo, y así como yo la veo, hay muchas dudas, hay mucha opacidad en algunas
cuestiones, por ejemplo, se agarra a la pareja, no hay información, no dicen ellos, supuestamente con su detención se iba a saber dónde estaban los desaparecidos. Ayer hubo una declaración, los que se han desenterrado, que ya tienen ya, los forenses argentinos dijeron no son, es decir, realmente no hay nada todavía, y por lo menos yo insisto, no se puede culpar a nadie, ¿no? Bueno.